de grado medio. Estas son las bolsas de grado medio. Aquí ya no vamos a ocupar testigo. Si ustedes se fijan, hay dos pejitas por ahí. ¿Sí? Sí. Esa hace la función de la cinta. ¿Verdad? Una se va a tornar en negro y estamos haciéndolo por medio de vapor, y la otra se va a tornar a morada y lo hacemos por medio de gas. Y esta es la bolsa que vamos a utilizar para las gasas. Hay otra un poquito más grande que es la que es ideal para esta gasa. En esta tendríamos preparando, pero ya nos tenemos que adaptar en lo que nos están dando. Esta es la bolsa de grado 20. Y este papel, cuando no hay esa bolsa, tenemos que usar este papel, cortarlo de la medida que debe de ser y cortar mucho testigo para irlo pegando. Esta bolsa no, esta se seca con calor, solamente empaquetamos, abrimos, ponemos la gasa ahí, la cerramos, primero empaquetamos mucha, y luego nos arrimamos el sellador y vamos así. Acá tenemos una caja. Esta parte azul es la que va a sellar. La pasamos, la dejamos, así, hasta que terminamos, porque es mucha. Entonces ya nos usamos el kilo, nos quiere terminar en las lamas, el sellador. Y ahora sí, como en la fábrica no han visto los tomates, los melones, como les hacen para ir de control de calidad, pues aquí también nosotros pasando, hasta que terminamos toda la caja que estaba acá, de sellar y la ponemos acá. Ya está la bolsa lista para meterse a esterilizar. Más no, ese es el trabajo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es que el testigo, y le decía a lo mejor está caducado, vamos a ver si es cierto. Comento que no, maestra. Comento que no. Digo que no, ¿verdad? Pero yo en septiembre de este año. Septiembre de 2012. Pero el testigo no tiene que estar así. No se le tienen que ver las rayas negras, sino se tienen que ver rayas amarillitas, un poquito más fuerte que el resto de la cinta. Sin embargo, esto yo creo que ya caducó, que no llegue a la fecha exacta, que pasaron todavía varios meses, pero está negra. No debe estar negra. A lo mejor al calor, al sol, al calor, porque está ahí almacenado y pues está muy caliente, ¿verdad? Pero debe ser amarilla. Toda la cinta debe de ser amarilla y esto negro debe ser amarillo un poquito más fuerte que toda la cinta, para que cuando se esterilice agarre ese color que tiene. Sin embargo, este ya sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dicen de las enfermeras operativas, dicen, pues a ver si me puede recuperar, pues tú nada más vas a hacer flores. Bueno, flores le llaman a cortar mucho testigo. Y siempre se corta, que les había dicho, de manera diagonal. ¿Qué quiere decir? Como en forma de rombo. Esto es para la gasa, ¿verdad? Esto es para gasa. Pero si vamos a utilizar para otro punto más grande, pues se va a tener que cortar más grande, porque eso no alcanzaría a sellar, ¿verdad? Pero esto es lo que se agarran haciendo. Van recién estudiando a las enfermeras que están plásticas, pero ya son como las que tejen, ¿verdad? Ya les saben la distancia y todo, y entonces están platicando y están trabajando, ¿verdad? Entonces, así es como se corta el testigo, y a eso les pueden hacer ustedes también. En cada pedacito de testigo debe de quedar la rayita negra, en este caso es negra, ¿verdad? Debe de quedar para que se vea cuando se va a esterilizar, porque si no, ¿qué tal si le cortamos, por ejemplo, podríamos cortarla así, ¿verdad? Nada más el puro amarillo, y entonces no se manifestaría lo estéril, ¿verdad? Entonces, así no se corta. Siempre se tiene que cortar una parte con la raíz
chica que nos va a indicar que el material, equipo o lo que tengamos que utilizar